Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 14 de julio. Hoy me acompañan en el estudio Iván Aitor Lucas, que es el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital de la Consejería de Ciencia, Cristina Fanjul, que es la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias, Darío Méndez, cofundador del Tenedor, y Cristina Anoro, fundadora de MásMaico. Con ellos vamos a hablar sobre una serie de actividades que se van a desarrollar desde hoy lunes y hasta el próximo viernes, día 18, en el Parque Tecnológico aquí en Gijón, para abordar cuestiones que tienen que ver con las startups y con el hecho de emprender. De hecho, es un programa que se denomina Asturias Soft Landing, programa de acogida a startups que se va a desarrollar, como les digo, durante toda esta semana, con cuestiones que creo que son muy interesantes para abordar en este formato de conversación y de tertulia que tenemos cada mañana aquí en RTPA, puesto que vamos a hablar de Asturias como paraíso para el talento, entre otras cosas. Con ellos entraremos ya en cuestión de segundos para saludarles y comenzar ya a charlar sobre esta programación que tenemos por delante en esta semana. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en el control de sonido saludamos hoy a nuestros invitados. Iván Aitor Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos muchísimas días. Gracias, muy buenos días, muchas gracias a ti por aceptar y participar con nosotros. Cristina Fanjul, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias también por estar con nosotros en el programa. Darío Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Roberto. Muchas gracias. Y Cristina Anoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Acércate al micro, por favor. Todo bien. Muchas gracias por sumarte a la conversación. Quería que me explicaseis, Iván, Cristina Fanjul, qué es lo que va a pasar esta semana en el Parque Tecnológico con esta iniciativa Asturias Soft Landing, que organizáis en colaboración con el espacio de coworking Camaleón de Rubik. Eso es, pues mira, lo que va a ocurrir esta semana son muchísimas cosas. Yo creo que luego Cristina puede entrar en profundidad en ellas. Esto es un programa que va a coger unas startups que van a conocer nuestra región, y lo importante es todo lo que engloba, no este programa solo, sino de dónde viene la idea, ¿no? De que Asturias es una región acogedora, cosa que ya sabíamos y que además hay que poner en valor. Una región emprendedora, cosa que también sabíamos, pero que hay que poner en valor, y ahora lo que queremos es acercar estos valores al resto de nuestro territorio, a que nos conozcan desde fuera. Asturias tiene una capacidad emprendedora muy interesante, con muchos programas que luego podremos comentar, pero tiene también algo que creo que es importante que conozcan, que es el intangible, y eso nunca se pone en valor, y es todo lo que pasa alrededor de el que viene a trabajar, viene a emprender o viene a vivir, ¿no? Y Asturias creo que en ese sentido tiene muchísimo que ofrecer, y esa es una de las partes más interesantes de este programa. Cristina, ¿cómo viene esta semana? Hombre, pues viene cargada de emoción, cargada de contenidos y cargada también para nosotros no deja de ser un proyecto piloto, una prueba. Nosotros somos muy conscientes, trabajando aquí sobre el terreno, de la cantidad de mimbres y de la cantidad de elementos que tenemos para hacer de Asturias un verdadero paraíso, ya no solo natural, que lo es, sino también un paraíso para las startups. Y este programa se basa precisamente en eso, en esa constatación y en haber sabido vender ahí fuera, al ecosistema, a otra serie de emprendedores. Oye, venid y probad, venid y valorar nuestro territorio. Entre las cosas que ponemos encima de la mesa, yo creo que nuestro tamaño, nuestra masa crítica, hace la región que sea muy fácil establecer conexiones, hiperconexiones, básicamente. Cuando llegas aquí, sabes que en un telefonazo, que en 2 telefonazos vas a estar en contacto con el CEO de una empresa multinacional que trabaja en la cadena de valor de tu producto, con la institución que desarrolla tecnología e innovación capaz de darte todavía una gama más de innovación, con mentores, con espacios que ofrecen financiación, con actores. Y eso es lo que queremos testear a lo largo de del desarrollo de este programa. Así que nos hemos puesto manos a la obra, hemos contactado a todos los agentes de colaboración con los que podíamos contactar, y sucederá a lo largo de la semana, pues fíjate, cada día
sucederá una charla de una persona top en su área de trabajo, que hablará sobre cómo establecer puntos críticos para el crecimiento de la startup, por ejemplo, cómo crecer, cómo acceder a financiación, y todo ello siempre desde el punto de vista de lograrlo en este ecosistema. Pero es que después sucederá una serie de charlas y debates en las que hemos invitado personas que son activas en cada uno de los campos. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de smart cities, vamos a hablar de comunidades, de incubadoras, de aplicaciones fintech. Y finalmente hemos programado también una serie de entrevistas individuales para que cada una de las 8 empresas que vengan tengan una agenda particular en las que testear esa conexión y esa posible colaboración con pues más de 40 personas relevantes de aquí del ecosistema. Todo eso y nada más esta semana. Intenso, ¿verdad? Intenso, sí. Intenso. Muy intenso. Bueno, la relación con el camaleón de Rubik, ¿cómo es? Pues es estupenda. Nosotros trabajamos desde el sector público, nosotros somos una entidad que realmente venimos apoyada y dirigida estratégicamente por la Consejería de Ciencia, pero en este sector en el que estamos, pensar que esto es una lucha que puedes abordar desde el punto de vista de la soledad es imposible, ¿no? Ahí tienes siempre que agarrarte al ecosistema, a tejer alianzas. Nosotros formamos parte de redes en las que entidades como nosotros trabajan en otros territorios, pero en lo que se refiere al territorio es importantísimo contar con la colaboración de muchos agentes. Y es un ecosistema que se mueve tan rápido que está generando nuevos agentes. Yo me precio mucho de tener una relación estupenda con el camaleón de Rubik, pues porque representan efectivamente lo que el sector privado es capaz de ofrecer también a día de hoy y resulta muy complementario de la actividad de una entidad radicada al sector público. Ellos son personas jóvenes que también vienen del mundo de emprender, vienen del mundo del acceso a financiación, y yo creo que compartir ambas visiones, cada uno con nuestra misión, pero bueno, con ese punto en conjunto es extremadamente importante. Gente muy activa, gente que además pues, ha montado este coworking desde una perspectiva absolutamente de colaboración con el ecosistema, y la verdad es que a día de hoy diría grandes amigos, ¿no? Grandes amigos en lo profesional y en lo personal. Muy bien. Bueno, Darío, ¿qué tal? Muy bien, Roberto. Bueno, tú conoces ya bien nuestra tierra, ¿no? Claro que conozco la tierra porque, aunque no lo parezca, soy asturiano, llevo toda mi vida viviendo fuera. Yo soy del occidente de Asturias, mi familia emigró en sus momentos primero a América y luego acabaron en Madrid, y ahí es donde acabé yo, y encantado pues siempre de volver y de poder colaborar con la tierrina. Porque he visto que has participado ya en distintas iniciativas que tienen que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy en el programa, ¿no? Sí, exactamente. Yo fui emprendedor hace muchos años cuando nos hablaba de emprendimiento, y decidí cómo puedo ayudar a los diferentes ecosistemas emprendedores, ayudar a las startups a desarrollar sus proyectos. Y cuando tengo la capacidad de venir a Asturias, pues bueno, para participar en el Investors Day o en estas jornadas, que bueno, estaré ahí disponible un poco como mentor o como ayuda, colaborando como uno más. Claro. ¿Cómo os va con el tenedor? Pues el Tenedor fue una compañía que se fundó en el año 2006, se vendió en el año 2014 y yo la dejé en el año 2020. O sea, que crecí, mi vida profesional y mi vida startupera, por así decirlo, pasó a través de ahí. Y lo que pretendo hoy en día, pues bueno, todos esos aprendizajes que tuve en ese momento, pues poder transmitirlo a las nuevas generaciones, a las nuevas startups, y poder ayudarles y mentorizarles de alguna manera. Muy bien. Bueno, luego profundizamos un poco más en los asuntos. Vamos a saludar también a Cristina Anoro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Roberto. Buenos días. Encantada. Bueno, vienes con algo que está ahí, que no sé exactamente lo que es, pero es lo que hacéis en vuestra empresa, ¿no? Así Explícanos. Así es. Pues mira, he venido aquí a Asturias a poner en marcha un proyecto muy innovador, que lo que hacemos básicamente es un diseño e ingeniería de materiales orgánicos a través de biotecnología fúngica. Te lo puedo explicar, Un poco ¿vale? más, porfa. Mira, trabajamos con el gran reciclador de la naturaleza, ¿no? Que son los hongos. Es un organismo increíblemente interesante. Lo que conocemos del organismo es su fruto, que es la seta, pero desconocemos su parte interior, su parte vegetativa, la que está bajo tierra, ¿no? Es como unas raíces que se llaman hifas, y son las que, bueno, son los grandes recicladores de la naturaleza, son las que absorben el carbono de los árboles, lo convierten en nutrientes, sales y minerales para la tierra. Y entonces realmente lo que hemos hecho ha sido coger este know-how que tiene el organismo, sabemos lo que le gusta la materia orgánica muerta, y hemos dicho, bueno, pues vamos a darle residuos orgánicos, ya que hay un montón, ¿no? Según Ecoembes, todavía el 35% de los residuos totales son orgánicos, ¿no? Que acaban en vertederos o en la quema, con el consiguiente impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, MASH lo que viene es a dar solución a este tema, reutilizando los residuos. Utilizamos este organismo como un aglutinante del residuo. Entonces, es increíble porque, mira, te voy a pasar para que lo veas.
todo esto está compuesto de residuo orgánico. Y todo eso blanquito que ves por ahí es el micelio, son esas raíces que es como un polímero vivo que se entrecruza comiéndose el material y haciendo la forma que yo le digo, más o menos. Entonces, tiene unas propiedades increíbles porque tiene propiedades acústicas y térmicas, el propio organismo en sí, el micelio, unido al residuo orgánico todavía se incrementan estas propiedades, y luego tiene unas características ignífugas, repelentes del agua, y encima es compostable, 100%. O sea, que al final de la vida útil del producto, que puede ser como la madera, vuelve a la tierra en forma de nutrientes. O sea, 100% economía circular. Y este proyecto tan innovador lo tenemos aquí, en Asturias. ¿Qué te parece, Roberto? Pues me parece muy bien y creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? No sé cómo... Pues sí, ahora mismo estamos elaborando envases, estamos elaborando paneles de insonorización acústica y sobre todo, bueno, estamos en colaboración con diferentes instituciones públicas, ¿no? Entre ellos el SERIDA, ¿no? Que es un centro experimental. Gracias a ellos hemos conseguido investigar con innumerables residuos de aquí de la región, ¿no? De hecho estáis en La Mata, ¿no? Si estamos, no, sí, perdona, no, estamos en Grao, La Mata. En la Perdona finca que del Sérida. Bueno, sí. Llevo 3 años aquí, pero todavía a veces me cuesta un poco ciertos nombres, ¿no? Sí, estamos en La Mata. Entonces, bueno, hemos probado infinidad de residuos, ¿no? Y hemos encontrado un residuo que justamente quizá en Asturias no es el más abundante, pero sí en España, que es el residuo del sarmiento. Cuando podas las viñas, aparecen toneladas y toneladas de sarmiento en España, ¿no? Este es un residuo que se quema todavía y en algunos casos se devuelve a la tierra, ¿no? Pero con peligro, ¿no? De poder infectar, ¿no? Por ese tema del corte que tiene en ese momento. Entonces resulta que le hemos dado de comer esto a nuestros hongos. Trabajamos con diferentes hongos. Que es muy curioso porque en la naturaleza hay millones y millones de estos organismos. Ahora mismo realmente se conocen igual, no sé, 50.000, por decirte algo, de todos estos millones, y cada uno de estos organismos interactúa con los residuos de una manera diferente, generando texturas o características del producto completamente diferentes. Unas son más suaves, otras son tipo cuero, otras son pues más ásperas, ¿no? Entonces... pues es algo alucinante, claro, cuando ves, le das de comer algo al organismo y ves el resultado final, ¿no? Claro. Así que nada, estoy apasionada, como ves. Muy bien. Ya te contaré, pero nunca me he dedicado a esto, o sea, no soy bióloga, no soy nada de esto, luego te lo cuento si quieres. Sí, claro que sí. Bueno, es alucinante esto, no sé si lo conocíais. Sí, lo conocíamos porque con el SERIDA, obviamente, pues es una entidad que depende también de la Consejería de Ciencia y tiene, bueno, pues yo creo que la suerte, ¿no? De que pueda desarrollar nuevos proyectos que obviamente, pues gracias a emprendedores y emprendedoras como Cristina, pues pueden acercarse y que tienen una entidad que está abierta a la I+D+I, que está abierta a cómo trasladar este conocimiento a la sociedad, de qué forma podemos mejorar, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que en Asturias se están haciendo muchísimas cosas, que algunas no se conocen, que otras pasan más desapercibidas, pero que realmente Asturias ahora mismo es puntera en muchísimas cosas. Simplemente, ya que sacamos el tema del SERIDA, el SERIDA que trabaja en colaboración con muchas entidades privadas, que hace I+D+I, en muchísimos ámbitos, en agroalimentario, que está metido, por ejemplo, en un programa AgroAlNES, que es a nivel nacional y que desarrolla, pues como comentaba Cristina, desde proyectos como estos hasta cómo reciclar o reutilizar la magalla de la sidra, cómo poder optimizar esas instalaciones primarias para que tengamos mejor calidad y mayor calidad en nuestros productos alimenticios. Al final, bueno, pues vemos que hay, Cristina lo apuntó al principio, ¿no? Esa colaboración público-privada que no solo se da aquí, sino que la Consejería la lleva en el ADN y lo utiliza para todo, porque creemos que esta sociedad no puede avanzar sin el conjunto de ambas partes, la pública y la privada, ¿no? Y esto no es algo que solo se quede en discursos, sino que lo realizamos y lo utilizamos todos los días, precisamente porque entendemos que es la manera de ir muchísimo más rápido, ¿no? Que al final
1 más 1 no suman 2, si suman mucho más cuando van con un objetivo común. Claro. Bueno, te agradezco mucho que hables del Serida, porque tiene una colaboración con nosotros, vienen de vez en cuando al programa y algunos de los proyectos que mencionabas nos los explicaron aquí en Asturias al Día. Entiendo, Cristina, que esto que estamos hablando es uno de los pegollos, si me permites la expresión, ¿no? De Asturias, paraíso para el talento. Tal cual. La verdad es que nosotros trabajando a pie de tierra, fíjate que somos una entidad CEI que llevamos trabajando más de 30 años. Igual hace 30 años era hasta un poco exótico, ¿no? Decir que te ibas a dedicar a promocionar la innovación y que el emprendimiento pues podía ser también un emprendimiento de base tecnológica, que tuviera escalabilidad, que tuviera posibilidades de crecer. Y después de los años manteniendo esa misión, pues verdaderamente hemos llegado a hacerla una realidad. Y cuando llega un proyecto, pues ahora hablaba Cristina con esa pasión, ¿no? Pues tú tienes que sentarte con esa persona y tratar de ver en qué punto está ese proyecto, si es simplemente una idea, si han hecho algún pasito adelante, y tratar con tu experiencia, con toda esa experiencia acumulada de haber trabajado con más de 1000 proyectos de base tecnológica, pues decirle, mira, estos son los puntos críticos que creo que necesitas reforzar. Puede ser que el equipo pues tenga a lo mejor alguna falta, ¿no?, de incorporar alguna competencia. Pues vamos a imaginar el caso de investigadores que salen del laboratorio, tienen una competencia técnica fabulosa y estupenda sobre el producto o sobre el servicio, pero del mercado quizá no saben nada, ¿no? O no saben cómo vender. O puede ser que se les den las cifras, pues no las tengan claras, cómo elaborar unas cuentas financieras. O puede ser que esa alianza inicial que tienen con el mercado tengan que explorarla, porque verdaderamente no saben cómo pueden relacionar todos los clientes a esa excelencia de esa tecnología. Entonces, realmente el fuerte del CEI está ahí, en trabajar con ellos, en trabajar con esas ideas, en darles los puntos de vista que pueden hacer que el proyecto gane cada vez más consistencia, y a partir de ahí pues trabajar en una serie de ámbitos importantísimos, ¿no? Todos vienen con una idea en la cabeza clarísima, que es financiación. No diremos que no es importante, lo es. Pero afortunadamente aquí en Asturias se ha trabajado en tener un abanico de financiación lo más completo posible, que les va ayudando en cada una de las partes, y nosotros nos concentramos en conocer bien el proyecto para saber, oye, pues ahora te compensa ir a esta ayuda que tiene la Consejería de Ciencia pues para la puesta en marcha de empresas de base tecnológica. Vamos a complementarlo con un préstamo participativo que ofrece el Fondo Asturias Startup. Vamos a trabajar en inversores privados y vamos a ver que esa financiación se complemente, porque ganas también mucho sentido al proyecto. Eso es lo que sabemos hacer, y la verdad es que todos los días salimos enamorados del trabajo con emprendedores tan apasionados como está demostrando aquí Cristina, aunque a veces nos cuesta también, tenemos que decir no, y tenemos que decir también las debilidades que tienen los proyectos, ¿no? Ese es nuestro día a día, y desde luego esa es la parte que más nos orgullece, ser capaces de tener un impacto en la vida real de las personas, en la vida real de los emprendedores, y hacer que sus proyectos crezcan con la mejor de las garantías. Vale. Les hago la misma pregunta. Darío, ¿Asturias es un paraíso para el talento? Totalmente, totalmente. Creo que es un paraíso para el talento por dónde está ubicado, por los proyectos que salen de aquí y por la historia, porque no nos olvidemos que hay muchísimas empresas asturianas que tienen cerca de 100 años que han salido de aquí y que la gente no sabe que han salido de aquí. Estamos hablando de no solo en el mundo agro, como pueden ser Capsa o Illas, o mismamente Alsa, o incluso los astilleros. Y yo creo que hay mucho talento, lo que pasa es que no se da a conocer. Y creo que iniciativas como Asturian Talent Paradise y como todo lo que se está haciendo, como los mentores que estamos ahí intentando ayudar a esos proyectos y llevarles ese paso, como bien decía Cristina, seguro que tienen mucho talento, pero les falta, pues a lo mejor cómo vender, cómo llegar al mercado. Bueno, pues estamos ahí para ayudarles en eso, para enseñarles, y sobre todo yo creo que la labor de cualquier mentor es decir lo que no tienes que hacer y decir dónde te has equivocado tú y contarles cómo superarlo, porque lo que tienen que hacer y cómo hacerlo seguramente lo saben hacer mejor que nosotros. Cristina, Asturias como paraíso para el talento, ¿es lo que os hizo venir aquí? Pues mira, te voy a contar. Realmente para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿vale? Yo vine siguiendo a mi familia. Es verdad que venía con unas ideas ya en mi cabeza, que ahora te cuento un poco su origen, pero no tenía muy claro si quedarme o no, ¿vale? Había venido de vacaciones, pero realmente decidirte a ir a vivir a otra comunidad, pues bueno, tienes que valorarlo, tienes que ver, ¿no? Así que yo vengo de un mundo, me he dedicado gran parte de mi vida al diseño de producto para multinacionales y luego pues más recientemente al diseño de contenidos audiovisuales y presenciales para plataformas de televisión, para fundaciones, para empresas privadas y demás, ¿no? Mis últimos trabajos han estado muy centrados en los documentales y programas de innovación
curiosamente. Entonces yo creo que ahí, yo sin saberlo ya se me estaba metiendo como todo esa inquietud, ¿no?, dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, en uno de mis últimos documentales tuve la oportunidad de viajar por el mundo, de descubrir los proyectos más innovadores que estaban pasando, te hablo hace 10 años incluso, cosas que aquí todavía en España, bueno, pues lamentablemente estábamos todavía un poquito más retrasados, ¿no?, que esos epicentros de transformación, sobre todo en cuanto a temas de sostenibilidad. Y ahí descubrí un proyecto que me dejó muy impactada, que es un proyecto que ha sido la inspiración para este proyecto que te acabo de contar, ¿no? Entonces, cuando llegué a Asturias, siguiendo a mi familia, lo primero que hice fue intentar conectar, bueno, pues a alguien relacionado con los hongos, ¿no? Era lo lógico. Digo, bueno, voy a ver qué pasa por aquí, ¿no? Y claro, ¿cuál es mi sorpresa cuando de repente, como decía Darío, en un pueblecito en Cabranes descubro a un biólogo experto en micología, actualmente es mi socio, por supuesto, que de repente cuando le cuento esto saca del cajón un trocito de este material que había visto en Brooklyn, en el centro Navy Yard, el centro más innovador de la biofabricación del mundo, ¿no? Entonces, para mí esto fue una señal. Dije, oye, un momento, que Asturias parece que hay mucho talento, ¿no? Eso por un lado. Segunda fase. Bueno, vale, ya vamos a montar esto es una señal. Segundo descubrimiento increíble, yo he sido fundadora de varias empresas, pero nunca de una empresa de base tecnológica, ¿no? Bueno, esto requiere de mucha dedicación y encontrarme con un organismo público, y me da igual si no estuviera aquí Cristina, de verdad, Fanjul, lo diría igual, como ellos, para mí ha sido otro gran descubrimiento en Asturias, ¿no? O sea, el apoyo, la dedicación, cuando de repente emprender no es una cosa que sea todo maravilloso. Yo soy muy apasionada, pero emprender es muy complejo y tienes muchos momentos de bajón. Pues no, ahí están ellos, ahí están ellas para coger y decirte, pues mira, no, por aquí, por allá, no te preocupes. O sea, este tema es fundamental para un emprendedor porque, como bien digo, hay momentos en que tirarías la toalla, porque te sientes invadido por un montón de cosas que tienes que lidiar y que son complejas, ¿no? Y luego otro tema, a consecuencia de esto, ¿no? Emprender requiere de mucha dedicación, ¿no? Requiere de mucho enfoque, ¿no? A ver, yo en Madrid estaba completamente llena de distracciones. Tú imagínate, ¿no? A Capital hay un opening, hay un no sé qué, hay un tal. Nunca hubiera podido desarrollar un proyecto como este, ¿no? La salud mental es muy importante, ¿no? Ya sabes que hay millones de estudios que dicen que estar en contacto con la naturaleza favorece, ¿no?, la salud mental y el tema cognitivo, ¿no? Asturias es un entorno de una hiperbiodiversidad. Es una cosa increíble, ¿no? Cómo crece todo, los procesos, estás súper en contacto con los procesos naturales, ¿no? El clima, las estaciones, los procesos, los ciclos de la vida, ¿no? Yo siempre digo que aquí el time-lapse, bueno, el time-lapse para los oyentes que no sepan lo que es, ¿no? Es este sistema que pones una cámara fija para poder ver, por ejemplo, cómo crece una flor desde lo que es un capullo, una flor entera, ¿no? Entonces pones una cámara, días, se graba y luego se pasa a cámara rápida. Bueno, en Asturias no hace falta el timelapse, porque te pones a ver por la mañana un capullo de flor y a lo largo del día, con el viento, la luz, el sol, no sé qué, ya ha crecido. O sea, es increíble. Entonces, mira, un ecosistema humano saludable es la base de un ecosistema emprendedor fuerte, innovador, creativo, poderoso. Y eso es otra de las cosas por lo que he venido a emprender a Asturias y decidí quedarme. El talento, el apoyo institucional y la calidad de vida. Iván. Pues yo no lo hubiera dicho mejor. A mí me pagan por decirlo y la gente dice, como me pagan, pues no me creen, pero es que es verdad. Yo soy hijo de nómadas también, porque mis padres eran cada uno de una Castilla. Vinieron aquí y se quedaron a vivir. Y venían para 6 meses, y al final se jubilaron aquí. Asturias tiene muchísimo que ofrecer. Yo lo llamo la parte intangible, ¿no? Ya no solo, como dice Cristina, que se han trabajado muy bien en programas de financiación, en buscar cómo acompañar al emprendedor y en muchas otras etapas de innovación de la I+D+I. Yo creo que llevamos varios años enfocados en mejorar y en puntualizar aquellas necesidades que se tienen dentro de proyectos, ¿no? En fomentar esa colaboración público-privada, en hacer ecosistemas
ecosistema en que las empresas se conozcan. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el AS5 Hub, que gestiona el CEI, y que eso surgió como una idea inicial, luego pivotó, volvió a pivotar. Al final, cuando lo conseguimos poner en marcha, bueno, Cristina te puede dar los números, pero ahí están los clústeres y simplemente, como dato, el año pasado, a nosotros, por población y tamaño y economía, por el peso, somos el 2% de España, tanto en población como en economía. Y sin embargo, cuando acudimos a algunas subvenciones nacionales del ámbito de la innovación en conjunto, porque en el caso de los clústeres o de IAEs que aparecían en el Ministerio, llegamos casi al 11%, es decir, multiplicamos por 5 lo que nos correspondería. Y eso es porque la gente, primero, tiene talento. Después, cuando está junta, yo siempre digo que cuando juntas a 2 personas en una sala, acaba pasando algo. Y cuando juntas a buenas personas, acaban sucediendo cosas buenas. Eso vaya por delante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos damos cuenta que tenemos muchísimo que ofrecer, que además estamos en posiciones privilegiadas en ciertos aspectos, y sí me gustaría, porque ya los que me conocen ya lo saben, que yo siempre hago un llamamiento para luchar contra la cofradía del lamento, porque es que es una de las cosas que hay aquí en Asturias, son gente, cofrades, que de verdad, que se dan golpes en la espalda diciendo que aquí no se puede hacer nada, que aquí no sé qué. Fíjate que hay alguien que dice que no te puedes ni morir en Asturias, que es como decir, pero vamos a ver, oiga, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, estamos creciendo en población, viene gente a montar sus empresas, hay inversión extranjera, nunca hemos tenido un récord de contrataciones y un desempleo tan bajo como el que tenemos. Ojo, esto no significa que no haya que seguir haciendo cosas y mejorar, por supuesto, pero hay que ver que también no se va en mala dirección. Y ya en el ámbito del emprendimiento, de lo que nos toca, de la I+D+I, yo veo, y cuando salgo por fuera, la gente aprecia el que pueda unirse a empresas asturianas, que se puedan juntar, que podamos colaborar en conjunto con empresas, mostrar ese intangible que tenemos, que es algo que de verdad, a veces no lo vendemos, pero es puede hacer que la gente equilibre su balanza a venir aquí, ¿no? Y luego todo lo que Cristina ha contado y muchísimas otras cosas, programas que se desarrollan. Creo que tenemos una tierra que es de talento, de oportunidades, es un paraíso digital que también hoy en día es importante y necesario. Aunque haya que seguir mejorando las telecomunicaciones, también hay que ver que hay fibra óptica en todos los sitios, y en los que no hay está llegando ya. O sea, creo que tenemos unas oportunidades increíbles, ¿no?, como región. Dicho esto, como a mí me pagan, pues la gente no lo cree, pero como a Cristina, pues obviamente lo ha contado mucho mejor que yo, pues vemos que la gente que viene de fuera aprecia lo que tenemos, ¿no? Claro. Por lo tanto, Cristina, y luego ya os pregunto también a los demás, ¿ves que hay oportunidades para startups tecnológicas o para proyectos innovadores, como es el tuyo? Bueno, por supuesto. El vuestro, sí, por supuesto. Desde Cabranes, además. Sí, ¿no? Por supuesto que hay oportunidades. De hecho, yo es que estoy deseando que vengan, porque esto enriquece, ¿no? Quizá, por no decir todo buenísimo, ¿vale? Porque no sería creíble yo al final. Quizás sí que he hecho en falta, ¿no?, ese que venga, ese talento que venga de fuera, con el que poder intercambiar, ¿no?, conocimiento. Es verdad que yo sigo ligada en este caso al resto de España, no solo Madrid, y cada 2 meses o así salgo de aquí, ¿no? Salgo para conectar, ¿no?, con el mundo. Pero luego me daba cuenta que cada vez que volvía con más ganas, ¿no?, de volver otra vez a mi centro, aquí, a poner en práctica todo eso que he aprendido por ahí, ¿no? Entonces, el que venga gente interesante, gente con la que puedas intercambiar proyectos, ideas, bueno, es que este tema multidisciplinar es que es fundamental para este tipo de proyectos nuevos y emprendedores, ¿no?
¿Lo compartes, Darío? Totalmente, y creo que iniciativas como esta lo que hacen es eso, es conectar. Yo trabajo en muchos ecosistemas a lo largo de España, en los más emprendedores, por así decirlo, los más conocidos, y las startups están deseosas de ir a ecosistemas más pequeños donde puedan conectar, donde puedan compartir, donde puedan ayudarse unos a otros. Creo que una cosa que ha dicho antes Iván Aitor, que si pones a 2 personas dentro de una sala pasan cosas, bueno, pues esto es igual. Si juntas un montón de emprendedores, van a pasar cosas y van a colaborar entre ellos y van a ayudarse. Al final yo creo que es clave en el crecimiento de las compañías. No solo el talento de aquí que sepa qué hay fuera y cómo conectar fuera, sino talento que pueda venir de afuera para ayudar a crecer este ecosistema que está boyante y creciente a lo largo de España. Cristina. Pues estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que el talento, y somos una región que genera talento, somos una región que por distintas circunstancias que a veces nos han situado en alguna condición no tan positiva, pero por ejemplo eso ha hecho que tengamos una población formada, el número de titulados, la calidad de titulaciones superiores hace que nuestro talento endógeno, por así decirlo, esté varios puntos por encima de la media de lo que es el talento en otros ecosistemas. Ese es un punto importante. Pero es que además, para continuar esta senda de crecimiento, tenemos establecido un ecosistema que precisamente por este tamaño racional, por este tamaño, te permite acoger a ese talento, integrarlo y que verdaderamente forme parte y genere estas sinergias en la comunidad. Yo pienso que es algo que a veces no valoramos lo suficiente. No solamente la calidad de vida como Asturias desde el punto de vista natural, que lo es, ¿no? Gastronomía, la posibilidad de ir a la montaña, la posibilidad de ir a las playas, un clima relativamente sano, ¿verdad?, que nos permite ser casi un refugio climático ahora mismo con todas las circunstancias que vemos. Pero es que el talento que llega tiene esa perspectiva de querer incorporarse en el ecosistema y de querer formar parte de él. Y eso genera una serie de alianzas estupendas. En el mundo tecnológico, en el mundo de las startups, pensar en un ámbito regional, yo diría que incluso nacional, es absurdo. Nadie monta una empresa tecnológica con el ámbito de satisfacer una necesidad regional, aunque quizá la oportunidad la haya visto en ese ámbito regional, ¿no? Está pensando en global, está pensando en internacional, en cruzar los puentes, en llegar a Europa, en llegar a América, en llegar a Asia. Y por tanto necesitamos incorporar ese talento capaz de vivir con muchísima más naturalidad ese proceso de internacionalización, venir ya con otras tendencias, saber lo que sucede en otros mercados, en otros ecosistemas, y es lo que intentamos favorecer a través de programas como este, Soft Landing, que al final es aterrizaje suave. Te lo voy a poner más suave todavía. Voy a hacer que cuando llegues aquí a la región sea capaz de establecer ya desde el principio una serie de conexiones, de colaboraciones, que no de competencia, para que tu proyecto tenga una palanca de crecimiento. Ahora, oye, una advertencia ¿Sí? a los que vengan, hay que darlo todo, porque si no, quiero decir, aquí te dan muchas facilidades, te acogen increíblemente, pero tiene que ser de verdad. Tienes que realmente demostrar que te interesa lo que estás haciendo y que estás comprometido, ¿no?, con todo el ecosistema de aquí. Claro. Es importante, ¿no?, tener esa perspectiva. Totalmente, pero yo añadiría, no solo en el ámbito de emprendimiento, ¿no? Yo creo que cuando alguien decide dar un paso, al final ese paso tiene que ser, si te decides por emprender en Asturias, por vivir en Asturias, por aportar o trabajar, al final tiene que haber compromiso, lógicamente, ¿no? Yo creo que es verdad que Asturias, y en la línea que comenta ahora Cristina, o los asturianos, mejor dicho, ¿no? Yo creo que somos una región donde cuando se compromete una parte, los asturianos nos comprometemos hasta el infinito, y eso es algo que agradece la gente, ¿no? Y es algo que la gente en otras regiones igual no pasa lo mismo. Sí deciros como dato, yo no quiero aburrir con datos, pero sí hay uno muy importante. Somos la región mejor valorada por el resto de España. Es decir, cuando alguien en las valoraciones de simpatía y de empatía dice que dónde le gustaría o con quién le encaja mejor, siempre sale Asturias en el primer lugar. Y yo creo que eso es algo que solo pasa aquí, y la gente cuando la veis por la calle lo dice, ¿no? Si tú te comprometes con un asturiano, el asturiano se compromete contigo hasta la muerte. Entonces, eso es algo que en la línea que comentaba va a ocurrir también con las instituciones, ¿no? Si tú vienes aquí y aportas, si quieres de verdad y te comprometes, vas a obtener ese compromiso por la parte pública. No ocurre igual en todos los lugares, y en algunos otros pues a veces se cacarea más de lo que se hace,
pero realmente aquí el compromiso es firme. Si tú realmente quieres montar, tienes una idea, estás focalizado, quieres ver, esa idea puede desarrollarse a lo largo de toda la vida inicial, y además seguimos trabajando por ir aportando diferentes mecanismos para esa línea temporal que se suele dar en las startups en este caso, pero en las empresas en general. Ves que siempre vas a encontrar algún mecanismo que te ayude, ¿no? Y eso es importantísimo. Y luego pues contamos con Sequence, Ficit, Serida, si te vas al ámbito agro. O sea, yo creo que hay un ecosistema muy bueno. Y algo que decía Cristina, y eso sí que es importante. A golpe de teléfono dicen que estás conectado por 7 puntos con cualquier parte del mundo. Yo eso lo reduzco a 2 en Asturias. Con 2 telefonazos llegas a reducirlo y a encontrarte con la persona que tú quieras, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, algo importante. Hay una manzana central en Asturias, de poblacional, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Pola de Siero, y no me quiero dejar a ningún otro municipio, pero... Langreo. Langreo, por no dejarnos allá ninguno, pero es verdad que esto hace que seamos si fuese una única provincia sería la quinta, es decir, en España son casi 800.000 personas, 700 y pico mil, casi 800.000, y eso es importante porque tú aquí tienes acceso a reunirte con como decía Cristina, con el CEO de una compañía internacional, tienes acceso a verte con el rector de la Universidad de Oviedo, tienes acceso a verte con alguien en el CEI, con la parte de Sequence, y todo muy cerquita, media hora. Es decir, no hay mucho más. Antes, hablando con Cristina, ¿no?, que ella venía de Madrid y me decía, dice, joder, pues en 1 hora estamos en León. 1 hora desde Gijón estamos en León. Es una cosa que... Y sin embargo, hay gente que en 1 hora todavía no ha llegado a su lugar de trabajo en algún sitio de España, ¿no? Y yo creo que eso es importante y hay que valorarlo. Esto era porque, voy a contar, el origen de esto era porque le decía que esta mañana me planteaba si ponerme tacones o venir en bici. Entonces he decidido venir con tacones y en taxi, y he tardado 5 minutos en llegar desde mi casa, ¿no? Bueno, eso es un intangible que además hay que poner en valor, ¿no? Y no solo lo hemos hecho, sino que está dentro de la S3, del ámbito de especialización inteligente, porque de verdad era algo que no solo es turismo, también es paisaje, paisanaje, cultura, gastronomía, muchísimo que hay que ofrecer, ¿no? Bien, a lo largo de estos días seguramente que se hablará de muchos sectores. De muchos sectores. La verdad es que vienen, por ponerte un poco las cifras, en este primer llamado que hemos hecho, ¿no?, de Asturias Soft Talent, también pensando un poco en que, madre mía, ¿a dónde llegaremos?, ¿no?, ¿qué vías utilizaremos para captar estos proyectos? La verdad es que hemos conseguido el notable número de 28 candidaturas, 4 de ellas internacionales, lo cual no está nada mal para un primer ensayo, ¿no? ¿Por dónde han venido estos proyectos? Pues imagínate, desde labor de mentores, dentro de ecosistemas como es Darío, hemos tenido presencia, cada vez vamos con una delegación asturiana de startups, hemos ido al Mobile, ya lo hemos contado, hemos ido a South Summit, a Madrid, ya lo hemos contado, y eso ha hecho que de los 28 proyectos vamos a retener a 8 empresas, que son las que están participando ahora en este programa, digamos de forma intensiva, empresas que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad, empresas que trabajan en la elaboración y el desarrollo de productos sostenibles, empresas que están trabajando en el ámbito, por ejemplo, del marketing digital y de la relación de las marcas con los influencers. Vamos a trabajar con empresas que trabajan el transporte sostenible entre núcleos rurales, con una optimización de todo lo que son esas rutas. Es decir, al final, la amalgama de esos 8 proyectos nos va a abrir la puerta también de una serie de sectores, y con ellos vamos a trabajar en cada una de las temáticas de sus proyectos. Te pongo un ejemplo. Pues ahora será, justo ahora al terminar este programa, tendremos una primera introducción, hablaremos un poquito de Asturias como tierra de oportunidades, viendo una visión así en general, y dedicaremos después un primer debate a hablar de soluciones de sostenibilidad, a soluciones de Smart Cities, que al final es aplicar un concepto inteligente y un concepto de sostenibilidad a cómo estamos haciendo el desarrollo de los núcleos urbanos, ¿no? Eso por ponerte un ejemplo. Pues mañana hablaremos con una empresa que está trabajando en inteligencia artificial y en oportunidades de mercado, hablaremos de cómo se configuran las comunidades, qué rol tienen las incubadoras dentro de este ecosistema, y abriremos también un debate sobre lo que está sucediendo en nuestra región en ese momento. Hablaremos de financiación, lo hemos dicho, ¿no? Hablabas de talento, pues talento, mercado y financiación son los 3 puntos que debemos de tratar. Pues hablaremos de todo el abanico de líneas que tenemos públicas y privadas aquí en la región para
comprobar si se adaptan a las necesidades de alguno de los proyectos. Hablaremos de cómo escalan los proyectos, cómo crecen, y tendremos el caso de un emprendedor muy exitoso desde aquí, desde Asturias, OkTicket, que nos contará pues cómo se afronta esta escalabilidad global desde un territorio, desde un ecosistema como Asturias. Bueno, en fin, yo la verdad es que invito a todo el mundo que tenga interés en el ámbito de los startups, en el ámbito de los ecosistemas de innovación, que tenga una curiosidad por saber qué está pasando en Asturias. Vamos a tener puntos abiertos al público a que venga y sepa lo que está pasando en esta región, que es algo absolutamente emocionante, algo que nos tiene a todos muy enamorados de este trabajo de apertura, y que pueda tener ese punto de encuentro, pues aprovechando que está pasando aquí una temporada en Asturias o que vive aquí y quiere acercarse a este ecosistema. Claro. Bueno, Darío, ¿el mayor problema es la financiación? Yo creo que no. El mayor problema es financiarse, pero no externamente, sino conseguir clientes y vender. Porque hay una cosa que hemos hablado en muchos foros de startups, que al final dice, tenemos mucho talento técnico, tenemos mucho talento para innovación, tenemos mucho talento financiero, pero tenemos un problema con lo de vender. Tenemos un problema con lo de salir a buscar esos clientes, hacer esa validación y empezar a autofinanciar nuestras compañías. Dicen que el mejor socio que puedes tener son tus clientes, porque son los que van a mantener tu compañía en el tiempo. Luego es verdad que en ciertos momentos y en ciertos sectores hay que buscar qué tipo de financiación necesitan. Hay startups que están obsesionadas con ir a ver a un gran fondo que ponga muchísimo dinero y ya se piensan que está todo hecho, cuando a lo mejor tienen que buscar ese smart money o esos pequeños inversores, que muchos vienen a Asturias, por ejemplo, en el Investors Day, que ayudan a esas startups en esas primeras fases iniciales. Y yo creo que esto es algo que tienen que compartir entre ellos. Comentabais que van a estar aquí esta semana y van a pasar un montón de cosas. Bueno, pues estas startups están conviviendo juntos en una casa, y ayer ya cuando llegaron desde Sevilla, desde Zaragoza, desde Madrid, desde Estados Unidos, bueno, pues están hablando, ya están compartiendo eso, ya estamos creando ese networking o ese grupo de personas, y creo que es algo muy, muy destacable. Cristina. A ver, estoy de acuerdo, pero no, quería hacer solo hincapié en este tema de lo de la venta, ¿no? La venta en productos innovadores es bastante más compleja que la venta de productos más cotidianos, ¿no? O más conocidos, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que esta es una fase también donde quizá debería haber también como un acompañamiento como más potente, ¿no? Porque quiero decirte, te acompañan en esta fase inicial, ¿no? Donde pones en marcha la empresa con toda la ilusión y tal, y es verdad que viene momento, validación, cliente, ventas. España, lo digo, no es general, nada de lo que digo, ¿no? Pero sí creo que es algo que ocurre aquí, ¿no? Hay otros países que aceptan mucho más la innovación, ¿no? Están más abiertos a proyectos innovadores, apuestas, mecenas, inversores. Aquí cuesta un poquito. En España hablo, no hablo Asturias, sí. Hablo en general. Es cierto que, oye, si el proyecto es la bomba, pues tal, pero a veces hay que dejar que sea la bomba, ¿no? Y hay que apoyarlo y tal, y aquí cuesta un poco. Entonces, bueno, pues este es un tema, ya digo, general, que lo digo también de cara pues, a los emprendedores, que esta fase es una fase compleja, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy saliendo en Francia. ¿Por qué? Porque los franceses de repente han visualizado mi sistema, han visto economía circular, han visto todo lo que realmente se está reclamando, ¿no? para un proyecto innovador, que no solo sea, como yo digo, el GCC, que son ganancias compulsivas de crecimiento. ¿Sabes? O sea, porque quiero decir, este sistema tenemos que irlo modulando, ¿sabes? Porque esto te asfixia, ¿no? Y yo creo que esto ya está comprobado que no puede ser así. O sea, yo vengo de multinacionales, mis primeros años, y estos planes a 5 años donde solamente tenías que crecer y crecer y crecer a costa de lo que sea, pues creo que es un tema también interesante para reflexionar sobre ello, ¿no? Sí, Cristina. Si me permites un poco ahondando, y para que todos los que nos están escuchando entiendan bien la altura del reto que Cristina está poniendo encima de la mesa, y que es el reto que como CEI nos encontramos con los emprendedores, para absorber esa innovación, porque tenemos un sistema que genera mucho conocimiento, que genera tanto en la parte pública, en los centros, en las universidades, en los institutos tecnológicos, genera muchísimo conocimiento. Pero ¿qué pasa con esa absorción de la innovación? Claro, una empresa está muy preparada
para absorber una innovación que se llama incremental. Es decir, que lo que hace es, dentro de un proceso ya conocido, introduce más eficiencia dentro de ese proceso, ¿no? Pues consumo menos, lo hago más rápido, eso es algo para lo que estamos muy preparados. Pero ¿qué pasa cuando proyectos como el de Cristina te cambian completamente lo que decimos que es una disrupción? Cambia completamente el paradigma desde el que estás trabajando. O bien porque fabrica de distinta manera, o bien porque tiene proveedores distintos, un material que hay que testear. O sea, el gap al que se enfrentan, el salto al que se enfrentan estos emprendedores intentando hacer pruebas de concepto que demuestren la excelencia de esos proyectos y que se pueden al final implementar en el mercado, se encuentra con un ritmo de absorción por parte del propio tejido, de sus propios clientes, que al final duda a la hora de tomar esas decisiones. Claro que duda. ¿Te imaginas lo que significa cambiar un sistema de proveedores que te funcionen más bien o más mal? Seguramente más mal, porque las cadenas globales a veces es lo que tienen. Te quiere cambiar el material y ya te vas a un material sostenible que se produce de una determinada manera. Entonces, al final, cobra mucha importancia que todo el sistema sea capaz de introducir mentalidades abiertas e incentivos suficientes para que hagamos esas pruebas, porque el verdadero crecimiento en el emprendimiento, el verdadero impacto dentro del emprendimiento es que esos productos lleguen de forma masiva al mercado, no con pequeñas pruebas de concepto, que también tienen que pasar por esa fase, sino que toda esa tecnología despliegue ese potencial. Y ese no lo vamos a conseguir si no cambiamos las mentalidades de todos los agentes, especialmente los que tienen que comprar. Ojo, y ahí nos meto también a los ciudadanos, porque los ciudadanos, con nuestro poder de compra, podemos tomar decisiones, podemos decidir apostar por un emprendedor que está probando un producto, porque al final pues nuestro riesgo también está un poquito más acotado y al contrario, la ganancia que podemos sacar adelante. Entonces yo soy siempre partícipe de trasladar este tipo de problemas para que todo el mundo tome conciencia de que todo el mundo puede aportar algo, que esto no es un problema ajeno que solo pueden resolver 3 dentro de un despacho, no, tú con tu poder de compra puedes tomar decisiones que afecten en un sentido u otro a tu propio ecosistema. Darío. Al final está claro que emprender es duro y ahí están los datos. En Europa los primeros 2 años fracasan 8 de cada 10 startups, los primeros 5 fracasan 9 de cada 10. Es así. Y esto solo pasa por 2 cosas. La primera, porque hay peleas o problemas entre los socios, entre la gente y la visión a donde quieren ir con su compañía. Y la segunda, porque no han validado, no han salido al mercado, y cuando hablamos de esa financiación es que no han conseguido el dinero suficiente para mantenerse en el tiempo. Entonces, creo que programas como los que hacemos, donde vamos a buscar ayudar y decirles, oye, ¿cómo puedes hacer tu product market fit? ¿Cómo puedes ajustar tu producto al mercado? ¿Cómo puedes hacer tu go to market? ¿Cómo vas a hacer para conseguir tus 10 primeros clientes, tus 50, tus 100 mejores primeros clientes? Bueno, pues creo que eso ayuda mucho a los emprendedores porque les hace salir de esa burbuja de tengo la idea y la idea lo va a petar solo. Y no, hay que decirles, las ideas sin la ejecución detrás no vamos a lograrlo. Seguro que tienes una muy buena idea y seguro que alguien ha inventado la rueda en todos los miles de años de antes. Pues simplemente hay que trabajarlo y ayudarles a cómo llegar y que no pasen por ese valle de la muerte por el que pasan la mayoría de las startups. Bueno, y a esto añadiría, Darío, que en el caso de los proyectos innovadores sostenibles, ¿vale? Sostenibles 100%, ¿vale? Basados 100% en economía circular, cumpliendo todo lo que los ODS contribuyendo a 12 de los 17, todas estas cosas, todavía se complica más, ¿no? Porque indudablemente todavía hay mucha flexibilidad permisiva en ciertos materiales, en mi caso, con los que tengo que competir, ¿no? Y mientras exista esa flexibilidad en estos materiales que ya sabemos que son un problema, que ya sabemos que de alguna manera perjudican medioambientalmente o a la salud de nosotros, ¿no? Los humanos, pues todavía se complica más, ¿no? Iván. Mira, lo comentaba antes Cristina Fanjul, ¿no? Y Cristina también recojo un poco. Hay aversión al riesgo generalizada por parte de la sociedad. Esa aversión al riesgo es innata al ser humano porque lo que prefiere es la comodidad conocida a aquello que es desconocido, ¿no? Cristina se refería a una cosa, yo voy a poner un ejemplo porque la gente lo va a entender a la primera. Cuando salió la máquina de escribir, todo el mundo iba a hacerle mejoras a la máquina de escribir y surgió la máquina de escribir electrónica, que era una mejora lineal que permitió a la gente pues, ser más ágil y demás, ¿no? Pero a la vez hubo alguien que inventó un procesador de textos, que es una innovación totalmente disruptiva, que se sale de la línea de crecimiento
y que de repente la gente decía, va a desaparecer la gente, va a romper puestos de trabajo, va a ser el caos. No, hoy lo usamos todos, hasta en el móvil, o sea que es algo que lo llevamos introducido, que nos ha permitido mejorar muchísimo, que nos ha permitido no cometer faltas de ortografía, poder retomar los textos. Bueno, no explico porque la gente lo usa a diario, ¿no? Pero esto nos está pasando hoy en día con muchísimas disrupciones que encontramos en el mercado, ¿no? No hablo de la inteligencia artificial porque la gente piensa que la propia inteligencia artificial, gracias a Matrix 1, 2 y 3, pues vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, y sin embargo dices, es que te va a facilitar la vida bastante. Y como ello, pues los materiales que nos ha expuesto Cristina, proyectos y productos que tienen las startups que algunas de ellas vienen a desarrollar. Es verdad que cuando tú hablas de una linealidad es muchísimo más fácil y ese crecimiento, esa prueba de concepto, obtener esos clientes porque ven, dicen, ay, me ahorro un 3% en la luz, perfecto, pues eso tiro de ellos, pruebo y miro a ver, ¿no? Y esas disrupciones lineales pues son más fáciles de introducir en el mercado. El problema es que muchas de las startups que nos encontramos tienen disrupciones completamente diferentes, es decir, cosas que cambian el mundo tal y como lo conocemos, y ejemplos hay, es decir, Uber, Cabify, son en el ámbito de la movilidad urbana cosas que antes alguien pensaría y diría, pero ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué resulta que ahora... Bueno, pues ese tipo de disrupciones son las que necesitamos como especie para seguir mejorando y además a los ritmos a los que ahora nos vemos, con necesidades que nos van surgiendo y que además tenemos que afrontar porque tenemos por delante retos medioambientales, retos sociales, los ODS que comentaba Cristina, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que empezar a intentar hacer apología y proselitismo dentro de la sociedad. Nosotros como compradores también tenemos que hacer apuestas y tenemos que probar esos TRLs bajos donde casi nadie quiere probar y mirar, ¿no? Y yo como administración, ahora que nos toca, pues es lo que tenemos que probar. Nosotros tenemos el programa de emisiones donde vamos a por proyectos que son una entelequia y que algunos salen, otros no, y aquí se han presentado algunos como el corsé digitalizado y demás, que la gente decía, ¿pero qué estáis haciendo? Pero eso, el corsé de la escoliosis lleva 50 años haciéndose igual. Y de repente dices, ya, pero mira, ahora lo hacen con una impresora 3D, con un escáner 3D y además está sensorizado. Y de repente te encuentras con que le reduces el precio, la gente lo acepta y dices, bueno, y eso también lo puede hacer la administración, es apostar por esas ideas totalmente disruptivas, que son necesarias, ¿eh? Bien, bueno, pues llegamos al final y Cristina, ¿qué va a pasar después de este soft landing? ¿Habrá continuidad? Claro que habrá continuidad. La verdad es que desde el CEI trabajamos todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, apoyando todas las ideas que se generan o que tienen opción de desarrollarse aquí en Asturias. Y ese es un apoyo incuestionable y que se da de forma absolutamente continua. Para que te hagas una idea, nosotros en el año trabajamos con más de 150 proyectos que están en esa fase de idea, que están pensando en ponerse en marcha en distintos estados de madurez, y al final en el año pues se ponen en marcha casi 40 proyectos altamente innovadores y más o menos la mitad, entre 15 y 20, son de base tecnológica. Yo le diría a cualquiera que nos está escuchando y que tiene una idea capaz de desarrollarse aquí en Asturias, que venga, que charlemos, que hablemos, que no permita que esa idea se vaya disipando, ¿no?, dentro de todo lo que es nuestra agenda cotidiana y nuestra vida diaria, que venga, que se informe de la capacidad de acompañamiento que puede tener dentro de esa idea y que vayamos trabajando en ella para que ninguna de esas ideas se pierda y al contrario sea una idea que genere impacto y que genere riqueza en el territorio. Una conclusión, Darío, muy breve. Pues la conclusión, que tenemos mucho talento en Asturias y que hay mucho talento que todavía va a venir para conocer este gran territorio para empezar a emprender. Cristina. Bueno, que me gustaría que me presentaras al jefe de compras porque veo que está muy bien insonorizado tu estudio y la próxima vez cuando tengas que cambiarlo, pues tener en cuenta proyectos asturianos, innovadores como lo que nos has traído. Exactamente. Muy bien, gracias Cristina. Iván Aitor, 30 segundos. Pues Asturias es un paraíso que tiene que ser conocido, un paraíso donde de aquí se hacen muchísimas cosas y Asturias además está ahora con la mirada puesta en el mundo. Yo creo que es importantísimo que la gente se lo crea de verdad. Muy bien, pues llegamos al final. Muchas gracias Darío, muchas gracias Cristina, muchas gracias Cristina Fanjul y muchas gracias Iván Aitor Lucas por participar y por enseñarnos todo esto que va a pasar en esta semana aquí en Gijón. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día nos vamos a meter en una historia, una novela que se titula Merlot. Está firmada por Natalia Menéndez y se presenta mañana martes, día 15, en el Festival Celsius, que se inaugura también en la jornada de mañana. Natalia Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por acercarte a los estudios para hablarnos de Merlot, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme y por abrir este espacio a la literatura. Sí, está muy bien además conocer estos nuevos trabajos. Hay algunas cosas que quiero comentar contigo de tu novela, pero vamos a lo más cercano, que es la presentación de mañana, ¿no? En el Celsius, ¿no? Sí, la verdad es que, me hace muchísima ilusión volver a presentar el libro. El libro ya se presentó anteriormente en Avilés, pero formar parte de un festival tan importante, con esa proyección internacional que tiene, y hacerlo en mi casa, porque Avilés es la ciudad en la que nací y en la que vivo, es para mí, pues es un lujo, ¿no? Y tengo que dar las gracias a Jorge Argiz, que es la persona responsable de que mañana podamos hacer esa pequeña presentación en el festival. Bueno, qué bien. Está, como dices, ya se editó hace un par de meses más o menos. Sí, que salía, ¿no? En mayo, sí. En mayo. ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Estoy contenta, sí. La verdad es que la publicación coincidió con ese final de curso, ¿no? Que para mí como docente me resulta un poco intenso, un poco intenso, sí. Entonces, aplazamos un poco esa presentación hasta junio, cuando ya estuviese un poco más liberada, ¿no? de la parte profesional, y la verdad es que estoy contenta. Son los primeros pasos, como es lógico, ¿no? El libro tiene que tener mucho más recorrido y las primeras impresiones, las primeras lecturas que están haciendo me están dando un feedback positivo, entonces estoy bastante contenta. Sí. Bueno, editas con Pintar. Sí, una editorial, maravillosa en todos los sentidos, ¿no? Tanto ese apoyo que ha tenido siempre en mis dos libros. Primero, El faro que no miraba al mar, que fue mi primera incursión en la literatura infantil juvenil, y ahora, pues lo mismo con esta novela. Así que, no puedo estar más agradecida a Esther, a Isidro por ese apoyo y, por esta edición maravillosa, que además cuenta con una portada fantástica también de una ilustradora que, como podéis ver, es una cosa espectacular. Marta Dorado, que es la que ha elaborado la portada, así que estoy muy, muy contenta. Bien, pues nos metemos un poco en esta novela, novela juvenil. ¿Te gusta ese apellido de juvenil? Yo creo que la literatura es universal en todas sus dimensiones, ¿no? Sí es verdad que muchas veces se dice que la literatura infantil es aquella que también los niños pueden leer, ¿no? Que realmente la literatura no tiene edad. Posiblemente a lo mejor la temática, que alguien pueda acercarse a este libro viendo que realmente la idea parte de escribir una especie de cuento de hadas, y que alguien lo pueda atribuir a un público un poco más juvenil, ¿no? Pero en su estilo yo creo que es para todos los públicos o para todas las edades. Claro. Pero a veces es difícil, como digo, clasificar por edades la literatura. Bien. Seguro que tiene un amplio recorrido, además, ¿no? Por eso que dices, ¿no? Porque puede interesar a cualquier persona que disfrute leyendo, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, por supuesto, claro. El público amplio. Claro que sí. Claro, no es tu primera obra. De hecho, llevas ya un montón de tiempo publicando, ¿no? Sí, yo tengo, digamos que mi paso por la literatura ha sido sobre todo en el mundo de la poesía, que son, los libros que tengo publicados. Tengo 6 libros de poesía desde hace ya casi 20 años. La verdad es que ha pasado el tiempo muy rápido. Y de alguna manera eso influye también en lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Que ha sido un poco, voy a decir, por casualidad, ¿no? Llegar a este tipo de literatura. Digo por casualidad, aunque yo, soy profesora de secundaria y ya hace mucho tiempo, ¿no? Que estoy dentro de este tipo de escritura y del fomento de la lectura. Entonces, tampoco es, voy a decir, que haya aterrizado de forma casual, ¿no? Pero sí es cierto que influye mucho lo anterior, ¿no? Ese paso por la poesía, que no he dejado, que sigo escribiendo poesía, pues tiene mucho que ver con lo que estoy escribiendo ahora dentro de la narrativa, ¿no? Juvenil o infantil. Trabajas mucho, escribes mucho, porque además de los 6 libros de poesía, creo que pues tienes publicada una veintena de relatos en libros colectivos, más de 100 artículos en prensa. Es decir, que Natalia, no paras, ¿no? Intento compaginar lo profesional con la literatura y no dejarlo, ¿no? E intentar también, de alguna manera tocar diferentes
diferentes géneros y, bueno, no aburrirme, porque la literatura realmente no es mi profesión, sino que es pues algo que me gusta hacer, ¿no? Entonces siempre intento buscar un hueco para seguir escribiendo y seguir probando cosas nuevas, ¿no? Proyectos pues con otras personas que también escriben, de otras disciplinas artísticas, y hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Como esos relatos colectivos, que son libros, bueno, con una temática concreta en la que participo pues con muchas personas de la literatura, voy a decir asturiana, pero también de fuera. Claro, eso y los viajes, que creo que forman parte de tu vida, ¿no? Por supuesto, me gusta muchísimo viajar. Siempre que puedo, pues intento visitar nuevos países y aprender cosas, ¿no? Bueno, siempre estamos aprendiendo y creo que viajando es una manera, bueno, pues muy, muy importante, ¿no? De adquirir conocimientos culturales y conocer, bueno, pues otras vidas diferentes a las nuestras. Claro. De hecho, hay un rey que se llama Altair, que es también una revista, ¿no? Bueno, es muchas cosas. Es muchas cosas. Sí, hace referencia también a la astronomía, también, bueno, para quien quiera ahondar un poco más, pues también podría tener cierta relación con la poesía, ¿no? Por la obra de Alberti. Bueno, hay muchas referencias en el libro que, escarbando un poco, pues puedes llegar a ver, tanto relacionado con los viajes como con las lecturas, ¿no? Que he hecho yo a lo largo de mi vida. Bueno, una novela juvenil que entrelaza literatura, libertad y feminismo. Bueno, evidentemente eso está dentro de, bueno, pues voy a decir, de toda mi carrera literaria. También en el último poemario intenté, bueno, pues escribir un poco sobre la experiencia de la mujer, ¿no? Dentro de la literatura y dentro de, bueno, pues diferentes aspectos, ¿no? Y en este caso sí que me interesaba pues hacer ese cuento de hadas particular, ¿no? Propio, en el que la protagonista femenina, bueno, pues tiene un papel diferente del que yo conocí, ¿no? Siendo lectora cuando era niña o adolescente, darle pues un papel un poco más protagonista y que una de las temáticas principales fuera la toma de decisiones, ¿no? El libre albedrío y en este caso, bueno, pues el papel del destino, ¿no? Que es un concepto muy literario, muy de la literatura clásica, que también es otra de mis influencias y que yo quería, bueno, pues que estuviese también en la historia, ¿no? Yo creo que el mundo grecolatino forma parte de nuestro bagaje cultural en Occidente y tenemos, bueno, pues esa herencia, ¿no? Que yo quería de alguna manera recuperar también para esta historia, ¿no? Mezclar pues diferentes elementos que tienen que ver pues, con mis lecturas anteriores y con mis intereses literarios también. Claro, porque es perfectamente factible, de hecho está aquí Merlot, esa relectura del cuento de hadas en clave feminista, en clave, bueno, actual, ¿no? Bueno, lo que decía, ¿no? Quiero decir, realmente los papeles femeninos dentro de, pues en este caso, la historia de una princesa, pero las princesas que conocemos en los cuentos tradicionales no tienen un papel, voy a decir, no protagonistas, sí son protagonistas, pero desde la inacción, vamos a decir. Yo quería una protagonista que fuese, pues en este caso es la que de alguna manera toma las riendas de su propia vida y toma decisiones, ¿no? Que no son siempre las que a su familia le gustaría, por el papel que se supone, ¿no? Que tiene que tener en la sociedad a la que pertenece. Y eso, bueno, pues evidentemente ahora mismo en literatura voy a decir que es bastante habitual, ¿no? En intentar de alguna manera cambiar esa visión que tenemos de las mujeres en la literatura, ¿no? A mi personaje además también quería darle un poco ese papel de la mujer escritora, que está pues muchas veces olvidada en la historia, sobre todo en este periodo, ¿no? No hace referencia a un periodo concreto, pero bueno, sí que se puede vislumbrar que tenga que ver un poco con el medievo, y en la época medieval sí había mujeres que escribían, aunque muchas evidentemente no tenían acceso a la educación, ¿no? Y era difícil, pero sí que las hay, y muchas pues han desaparecido de la historia. Por lo tanto, es un personaje, ¿no? Que quiere ser escritora, ¿no? Dentro de ese contexto. Vale. Construyendo su propio destino. Es, hablamos de Sira, ¿no? Que es la protagonista, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y luego está, bueno, hay otro personaje que es Avaluna, que es la tejedora del destino, ¿no? Que hace referencia también a diferentes personajes mitológicos. En muchas culturas hay un personaje que casi siempre es femenino, que es la que teje el destino, la que teje, bueno, esos hilos de la vida, y que, bueno, yo quería incorporar precisamente para desafiar un poco a ese destino escrito, ¿no? Y que la protagonista pues pudiese tener su propio destino, el que ella misma se quiere marcar y no el que está escrito para ella. Claro. Bueno, lo tenemos en las manos, pero ¿cuándo empiezas a darle vueltas a la idea de Merlot? Pues surgió un poco por casualidad, como creo que casi siempre surge la literatura, ¿no? Yo tenía, una vez que, bueno, pues ya tenía bastante rodaje el libro anterior, El faro que no miraba al mar, me planteé escribir otra historia. Y empecé a escribir algo que no tiene nada que ver con este. Empecé una historia contextualizada en el siglo XIX, que es un periodo histórico que a mí me gusta mucho, y se cruzó
es así, ¿no? Se cruzó esta idea y paré y dije, no, pues tengo que escribir esto. Tengo que dar, no sé, pues alas a esa protagonista femenina que yo tenía en la cabeza y intentar escribir una historia sobre el destino y la toma de decisiones, que era, bueno, la idea principal. Y así surgió. Muchas veces me pasa, estoy escribiendo una cosa y es cuando se me ocurre otra, entonces lo dejo y voy a la idea que surge en ese momento. O sea, hay líneas, se abren hilos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Muchas veces me pasa así, ¿no? Me pasaba con los poemarios también. Estaba, bueno, pues a lo mejor con una idea concreta escribiendo algo y luego me surgía otro y al final siempre tenía como dos historias o dos proyectos paralelos. Igual te está pidiendo una saga, el destino. Bueno, igual no, lo de las sagas ya me parece más complicado. Creo que no, que mejor por ahora la idea es hacer libros diferentes. De hecho, ahora ya tengo otra idea que no tiene nada que ver con esto tampoco, o sea que... Claro. Bueno, ¿qué referencias, pues decías antes, ¿no? En base a tus lecturas, a tu propia experiencia como lectora, como escritora, pero claro, a la hora de hacer un personaje como los que forman parte de Merlot, ¿cuáles son tus referencias? ¿Cómo los construyes? Yo creo que tienen un poco de todo lo que yo he leído por diferentes circunstancias. Evidentemente, toda la literatura que se lee durante la infancia y adolescencia te marca de alguna manera y siempre hay algunas lecturas que te dejan, bueno, pues ahí ese pozo, ¿no? En este caso, tratándose de, como decía antes, un libro que bebe de las fuentes clásicas, de los cuentos, que también forman parte de las lecturas, voy a decir, de todos nosotros y nosotras. Es así. Evidentemente todo eso está ahí reflejado. La literatura grecolatina, como decía, yo, bueno, pues estudié filología inglesa y tengo también pues esa herencia anglosajona, ¿no? Que también está presente, tanto en la escritura que tenga que ver con lo medieval como en las figuras femeninas. De hecho, hice la tesis doctoral sobre Emily Bronte, entonces el siglo XIX también está ahí y por eso tengo ahí esa idea de escribir algo, ¿no?, contextualizado en la época victoriana, que para mí, bueno, pues es un periodo al que, aparte de que me parece fascinante, le dediqué muchos años, ¿no?, de investigación, entonces siempre lo tengo ahí esperando, ¿no?, a que haya algún texto, ¿no?, que tenga que ver con esa época. Y luego, para mí, el realismo mágico, que es, bueno, pues dentro de las lecturas en la literatura en nuestro idioma, es mi influencia fundamental. Buenas influencias, Natalia, ¿no? Bueno, yo creo que son lecturas que tiene mucha gente, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, yo las tengo ahí como referencia y acaban saliendo, y la poesía, evidentemente, todas las lecturas de poesía. Yo leo mucha poesía de todo tipo y, bueno, yo creo que en el lenguaje, en la manera de narrar, acaba apareciendo también, ¿no? Yo creo que todas mis lecturas de poesía están también presentes en la escritura narrativa, ¿no? Claro, para mí es inevitable. Claro, o sea que aunque pueda dar la sensación de que después de 6 libros de poesía lo tuyo sea la poesía, entiendo por lo que cuentas que es una buena influencia para hacer prosa, ¿no? Para escribir. ¿Te ha ayudado en este sentido la poesía? Yo creo que sí. Bueno, yo no sé si me ha ayudado o a lo mejor hace que yo creo que mi narrativa sea a lo mejor más poética, ¿no?, que otros libros del género, que sea menos ágil, porque de alguna manera yo cada palabra que escribo la pienso mucho. Creo que a lo mejor en narrativa hay que, bueno, pues que escribir. Evidentemente mis libros de narrativa son breves, porque para mí es mucho más importante el estilo, la palabra elegida, la sonoridad de las palabras, por influencia de la poesía, que a lo mejor tener una trama muy extensa, no sé, bueno, quiero decir que dentro del género de la fantasía hay diferentes tipos de escritura y yo creo que mi estilo va por ahí, ¿no? O sea, claro, no descarto otra cosa, pero en principio... Bueno, con esa influencia del realismo mágico que dices y por extensión de los cuentos, ¿no? Pienso en Cortázar o en Borges, sí. Es que condensar en tan pocas páginas supongo que cuesta mucho más. Yo es que me pienso mucho cada página. Entonces escribo despacio. Le das vueltas. Claro. Sí, quiero decir, yo hasta que una página no está como yo quiero, yo no sigo avanzando. Quiero decir, hay muchas técnicas narrativas, hay muchas maneras de escribir. Hay gente que escribe muy rápido, pero luego dedica mucho tiempo a la revisión, ¿no? Una vez que tienes ya la estructura narrativa y ya tienes más o menos la historia completa, dedicar mucho más tiempo a la revisión y a la mejora. Yo lo hago al revés. Yo hasta que no creo que no está como yo quiero, no sigo avanzando, ¿no? Quiero decir, son diferentes maneras y creo que tiene que ver con eso, porque un poema al final, hasta que no está concluido, el poema no escribes rápido y lo dejas para revisarlo, sino que bueno, le dedicas tu tiempo a cada uno de los versos o cada una de las palabras. Y creo que mi técnica de escritura de poesía es la misma que utilizo en la técnica narrativa, por lo menos en estas 2 novelas. Claro. Los relatos es otra cosa, pues los relatos que he publicado, bueno, pues ya es para un público adulto, muchas veces
son de una temática concreta, porque son para libros colectivos, y ahí, bueno, ya hay un poco de todo. Pero siempre está ahí esa manera de escribir la poesía como influencia de la escritura narrativa. Claro, pero luego de repente te viene una idea y tienes que parar en esa página, ¿no? Sí. Tienes que parar, ¿no? No hay, eso es así. Si no te permites avanzar, ¿no? Yo, bueno, en principio estos 2 libros los he escrito así. Tampoco descarto otras técnicas futuras, ¿no? Pero sí. Bien, bueno. Bueno, que entiendo también que hielo guapo, ¿no? Quiero decir, por expresarme así, ¿no? Que te venga una idea mientras estás escribiendo otra, ¿no? Sí. Bueno, siempre me pasa, quiero decir, que me vengan otras ideas. Y ahora mismo, bueno, pues tengo un listado de ideas que a lo mejor luego nunca se materializan en un libro, ¿no? Muchas veces pasa eso también, vas anotando ideas de cosas que lees, que escuchas, sobre todo de la lectura. Yo creo que la principal fuente de escritura siempre es la lectura. Entonces hay muchas cosas, ¿no?, que yo voy apuntando cuando las leo y digo, bueno, esto a lo mejor es el germen de una idea posterior o de una escena o de un personaje, ¿no?, que pueda bueno, pues incorporarse a alguno de los libros futuros que pueda escribir. Entonces, tengo libretas llenas de ideas. Bueno, eso está bien, ¿no? Sí, eso está bien. Decíamos que salió en mayo, ¿no? Ya hubo una presentación, tendremos la de mañana a las 6 menos 10, si no me equivoco, 10, sí, de la tarde en el Celsius, pero además hay, si no me equivoco, un cuaderno creativo para el aula, que es una idea que acompaña a muchos libros de la editorial Pintar. ¿Qué te parece a ti esa posibilidad, ¿no?, de tener un cuaderno creativo? Yo, bueno, evidentemente como escritora me parece maravilloso y como docente más, ¿no? Porque trabajar las lecturas en el aula es, bueno, pues evidentemente es una parte muy importante de las asignaturas diferentes asignaturas. Evidentemente, en este caso hablamos de lengua castellana y literatura, que es la materia que yo imparto, pero bueno, yo creo que las lecturas tienen que estar presentes en todas las materias, ¿no? Hay libros temáticos de cada una de las asignaturas y contar con un material de apoyo cuando eres docente, pues evidentemente es algo, bueno, pues muy de agradecer, ¿no? Y además, bueno, pues este cuaderno que ha elaborado la editorial es maravilloso, tiene todas las partes necesarias, ¿no? Tiene una parte, evidentemente, que tiene que ver con la comprensión del texto, pero tiene mucha de reflexión, tiene mucho de creatividad, que creo que son los 3 aspectos que hay que trabajar en la literatura, ¿no? Ver un poco a dónde te lleva esa lectura, no solamente, bueno, pues hacer como se hacía antiguamente, ¿no?, que es ejercicios de comprensión, ¿no?, sino que de pie también a que el alumnado, después de leer un libro, pueda escribir sus propios textos, ¿no?, que pueda ser esa parte de encender esa llama de la escritura, de la creatividad, que, bueno, el alumnado adolescente tiene muchísimas ideas. Luego, por algún motivo, yo creo que tiene que ver, pues a lo mejor con, no sé, nos vamos poniendo limitaciones, yo creo que nos vamos poniendo limitaciones, pero cuando están en los primeros cursos son muy creativos y te sorprenden, ¿no?, con las actividades, con los textos que llegan a crear o con las ideas que llegan a desarrollar a partir de la lectura. Entonces yo creo que es, bueno, pues tener ese material es muy positivo para los docentes. Claro. A veces creo que juzgamos excesivamente a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no?, a la gente joven para entendernos y creo que se nos escapan muchas cosas, ¿no? Tú estás en contacto diario con ellos por tu trabajo como docente. Entre otras cosas, se dice habitualmente que no leen, que es una generación que solo está preocupada por las pantallas, ¿no?, en las que también se puede leer, por cierto. Pero ¿lo ves así? Vamos a ver, ahí hay como 2 ideas que no tienen por qué ser contradictorias. Yo creo que sí es cierto que ahora mismo, pues no solamente los adolescentes y los niños y las niñas somos todos, todo el mundo está muy metido en las pantallas, esa es la realidad, ¿no? Muchas veces queremos que estén leyendo mientras los adultos estamos mirando el móvil. Estás diciendo con el móvil en la mano, claro, ¿no? Entonces eso es complicado. Yo no creo que sea verdad que no leen. De hecho, bueno, pues festivales como el Celsius lo muestran. Sí. La Semana Negra hay colas de adolescentes para ver a autores. Bueno, pues a lo mejor no vamos a pensar que están leyendo los clásicos, pero sí están leyendo literatura específica para ellos. Y ahora mismo hay muchísima oferta de todos los géneros literarios para adolescentes y yo creo que eso es muy positivo y yo sí pienso que bueno, pues a lo mejor en casa hay que fomentar más la lectura porque en el aula sí se hace, quiero decir, en el contexto educativo se leen libros, se trabajan, quiero decir, ahí lo tienen, voy a decir garantizado, pero claro, a veces en casa no hay ese fomento de la lectura. Bueno, es un poco culpa de los adultos que les pusimos una pantalla en la mano siendo muy pequeños. Claro, es verdad, y ahora ¿quién se la quita? Eso es difícil. Es evidente, ¿no? Hay un mundo que está dentro de los teléfonos y ese, quiero decir, por mucho que intentamos ahora dar marcha atrás, no puede ser, ¿no? Claro. La sociedad está así. Es verdad que aquí hay otro mundo, ¿no?
en Merlot, ¿no? Con esta historia que nos cuentas, donde pasan muchas cosas, además, ¿no? Hay amor, hay identidad, hay libertad, están los mitos, ¿no? Están las preguntas, ¿no? El destino. Sí, el concepto de identidad también me interesa mucho, ¿no? Dentro de los personajes, pues ver un poco cómo se definen, ¿no? Que tiene que ver pues con sus propias experiencias y con las experiencias de los que les rodean, ¿no? Porque muchas de las cosas que le pasan a los personajes son decisiones que toman por ellas. Entonces, bueno, quería desarrollar también ese concepto de identidad y, bueno, evidentemente el concepto de libertad, que es uno de los más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que el destino es protagonista en la historia. ¿Quieres que quien lo lea se haga preguntas también, al igual que ocurre en el libro? Por supuesto. ¿Te gustaría? Claro que sí. Quiero decir, creo que la reflexión a partir de las lecturas es una de las cosas más importantes, ¿no? Que al terminar un libro, independientemente de su extensión, bueno, pues te deje pensando, ¿no? Reflexionando sobre algún concepto, sobre alguna idea, ¿no? Creo que es importantísimo y en el contexto escolar pues muchísimo más, ¿no? No es simplemente leer, sino leer y hacer una crítica que significa, bueno, pues valorar la temática, valorar incluso el estilo, es decir, que tengas una opinión a partir de una lectura, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que desarrollar en los institutos, ¿no? Que leas algo o que veas una película y que tengas una opinión, que te crees una opinión, ¿no? Que no, digamos, consumas, ¿no? Por utilizar un término así más mercantil, claro. Consumir sin tener criterio, ¿no? El criterio tiene que surgir, ¿no? Que muchas veces cuando estamos trabajando en literatura en el aula, igual es un libro que no les gusta y eso no es negativo tampoco. El hecho de que no les guste muchas veces facilita el trabajo porque tienes a lo mejor, no sé, un punto de vista crítico mayor cuando no te convence del todo que cuando te ha gustado mucho, ¿no? Claro, eso lo vemos en el aula muchas veces. Entonces, bueno, es el espíritu crítico, ¿no? Claro, y a veces, por supuesto. Sí, yo pienso, estos días pensaba también estas cosas de a mí no me gusta, ¿no? O lo que sea, una foto, una pintura, un libro, ¿no? Pero si alguien es capaz de argumentar por qué no le gusta, es que se ha metido realmente en la historia, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, y muchas veces las cosas te gustan más después de trabajarlas. Claro. Eso es así, en el aula lo percibimos. Es una obra que a lo mejor si la lees por tu cuenta, bueno, pues tienes una impresión concreta y después de trabajar en el aula, intercambiar opiniones, hacer actividades creativas, después, bueno, evidentemente la influencia de ese libro va a ser mayor y posiblemente te guste más, siempre trabajándola, bueno, pues de forma colectiva, ¿no? Con otras personas. Los clubes de lectura, por ejemplo, en el contexto escolar también funcionan muy bien, ¿no? Porque te da también, bueno, pues otras perspectivas, otras personas ven otras cosas en el libro y eso es, bueno, pues enriquecedor, ¿no? Bueno, ¿qué te gustaría que pasase con Merlot? Pues no lo sé, la verdad. Pues evidentemente pues que llegue a muchas personas y que les proporcione pues lo que decía, ¿no? Que se puedan hacer preguntas, que a partir de ese momento vean también a los personajes femeninos desde otro punto de vista en ese contexto de la literatura clásica y bueno, pues que de alguna manera sirva para que otras personas, además de leer más, escriban también, ¿no? Eso sí que me gustaría, ¿no? Yo creo que ya que como profesora, a partir de la lectura siempre me interesa que se encienda esa chispa de la creatividad, ¿no? Y que no la abandonen, que no dejen de escribir, que no dejen de dibujar, de todas esas actividades creativas que se hacen en la infancia y luego, bueno, pues muchas personas las van dejando, ¿no? Y yo creo que la escritura muchas veces te salva de muchas cosas. Yo siempre les animo a escribir. Les animo a escribir un diario, por ejemplo, que es algo que también se está perdiendo y que yo creo que en décadas anteriores era más habitual, ¿no? Que se escribiese un diario. Ahora ya no lo hacen tanto y es un ejercicio muy interesante de autoconocimiento y también, bueno, pues para mejorar en la escritura, siempre que escriban, ¿no? Claro, o sea, ¿te gustaría encontrarte con un alumno o alumna que siga los pasos, ¿no? Y que escriba y que publique, claro, que pueda publicar, eso, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Poder ser en un futuro pues ese público que va a ver a un antiguo alumno o alumna que ha publicado un libro. Eso es maravilloso. Desde luego que sí. Me gusta eso que dices de los diarios, es verdad, no había reflexionado yo en ello, que ya apenas escriben. Bueno. Ya. Yo es que llegué a la poesía a través del diario. Creo que fue así, ¿no? Yo empecé a escribir un diario, bueno, algunos durante la infancia siempre te regalan pues, el típico diario de llave, ¿no? Cuando eres más pequeña, pero luego en la adolescencia empecé a escribir un diario durante muchos años y eso conservas? Me sirvió. Sí, sí, pero no lo releo, porque lo he hecho en alguna ocasión y creo que es mejor, bueno,
si la memoria ha decidido olvidar ciertas cosas, es mejor no volver a ellas. Sí. Pero sí que me sirve las pocas veces que he vuelto a él para ver un poco cómo era yo de adolescente. Eso se olvida, ¿no? De hecho, muchas veces hacemos comentarios sobre cómo éramos de adolescentes y no es verdad. Ni leíamos más, ni hacíamos cosas... No es así. Fuimos pues igual de adolescentes igual no que son teníamos ahora. tantas pantallas como ahora, Claro, pero teníamos otras cosas, efectivamente. ¿no? Y entonces, bueno, sí vi cómo en la adolescencia, cuando uno escribe sobre sentimientos muy intensos y muy dramáticos, como es la adolescencia, lógicamente, ¿no? Y yo creo que a partir de esa escritura, de esa reflexión sobre lo que yo sentía, o lo que, bueno, sí, las impresiones que yo tenía de lo que la gente de mi entorno hacía o me decía, me llevó a escribir poesía, porque, bueno, ya partes de los sentimientos. Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio muy interesante, muy importante, en cualquier edad, pero en la adolescencia muchísimo más, claro. Bueno, recordamos, lo presentas mañana en el Celsius a las 6 menos 10 de la tarde en Avilés. Intuyo que ya tienes también alguna cosa bullendo en la cabeza. ¿De escritura? ¿De escritura? Sí, claro. Pero, sí, tengo algunas ideas, pero no sé a dónde me van a llevar por ahora. Bueno, tengo porque no te marcas plazos, ¿no? Sí, Quiero decir. No, yo, o sea, por motivos profesionales no puedo ser una escritora disciplinada. Eso es imposible, porque no tengo un horario concreto para poder ponerme a escribir. Muchas veces tengo mucho tiempo y no tengo ganas de escribir, porque eso también pasa. Y cuando más trabajo tengo es cuando más me apetece y no tengo tiempo. Entonces, bueno, a veces es complicado combinar todas esas cosas, ¿no? Suelo empezar casi todos los proyectos en verano, eso sí es verdad, y luego voy buscando huecos cuando puedo para seguir escribiendo. Pero claro, marcarse plazos es... Eso ya tengo trabajo para los calendarios. Claro. Prefiero ir, bueno, pues disfrutando de la escritura, porque, bueno, creo que esa es la manera, ¿no? Ir haciéndolo cuando más te apetezca, cuando más quieras y disfrutar de cada página escrita. Bien, bueno, pues Natalia, muchas gracias por acercarte, por contarnos todas estas cuestiones que tienen que ver con Merlot y con la vida en general y con el hecho de escribir también. Te esperamos más veces. Un placer conocerte. Pues muchísimas gracias por invitarme, por esta charla y bueno, a ver si esto anima a todos los adolescentes a seguir, como decía, dentro del mundo de la lectura y sobre todo de la creatividad y que no la abandonen. Muchas gracias. Que se descubren muchas cosas, además en un libro. A ti, Natalia, muchas gracias, un placer. Igualmente, muchas gracias. Hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al día en este lunes 14 de julio, continuando hablando de literatura, de libros, porque nos acompaña en el estudio Rodolfo Martínez, que es fundador de la editorial Sportula. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. No, gracias a ti por haberme llamado. Bueno, escritor, traductor, editor. ¿Qué vino primero? Primero lector, realmente. O sea, yo, pues cuando tenía 8 o 10 años, bueno, empecé como empezamos mucho, leyendo tebeos, cómics, los primeros mortadelos, tebeos, esas cosas. Enseguida descubrí los superhéroes y me pillaron. Soy un gran fan del cómic de superhéroes desde crío. Y luego cuando tenía 8 o 10 años descubrí la ciencia ficción porque mi padre la leía. Y de ahí de pasar del paso de lector a escritor fue bastante rápido, en buena medida por culpa de La Guerra de las Galaxias, la peli original, lo que ahora se llama Episodio 4, Una Nueva Esperanza, que se estrenó cuando yo tenía 12 o 13 años, y me picó el gusanillo de querer hacer algo parecido. Bueno, pues imagínate con 12 años lo que haría, ¿no? Eso mejor ni comentarlo. Pero ahí empecé, ¿Lo conservas? Curiosamente sí, por culpa de mis padres. Cogieron aquello que yo había hecho y lo hicieron pasar a máquina y me lo encuadernaron y me lo regalaron unas navidades. Entonces ahí está. A veces lo miro y digo, Padre de Dios. Bueno, puede ser. Pero es el germen, ¿no? De algo. Sí, es el germen de todo, realmente. Esa pequeña... Bueno, yo la llamaba novela, pero en realidad serán unas 30 páginas. Lo que pasa es que, bueno, era como si te digo el esqueleto de una novela, ¿no? Porque contado todo deprisa, sin pararte en nada. No, ya te digo, con 12, 13 años... No sé, salvo que seas un absoluto genio, y yo no lo soy, no es lo más que puedes hacer. Pero bueno, fue el germen, porque poco a poco ahí fui mejorando, formándome, y pues hacia los 25 empecé a publicar relatos en los fanzines de ciencia ficción que había en España, que en aquella época había un montón y además de una calidad bastante buena. Y publiqué la primera novela a los 30 años con Ediciones Miraguano, una editorial que ya no existe, que se llamó La Sonrisa del Gato. Fue una novela bastante curiosa en el ámbito de la ciencia ficción española, porque era lo primero que se hacía en temas cyberpunks, que es una cosa que ahora es
es bastante conocida, pero en España en temas cyberpunk nunca se había hecho nada antes de esa novela. Y además era cyberpunk, pero normalmente el cyberpunk se suele ambientar aquí en la Tierra, ¿no? En un futuro muy cercano, con las corporaciones tal. Y esto, aunque era cyberpunk, tenía ambientación de space opera, en una estación espacial en un futuro remoto. Entonces, bueno, era una mezcla un poco rara, pero a mí siempre me ha gustado mezclar cosas, ¿no? Y si son inmezclables, mejor. Y ya te digo, lo primero que surgió fue el lector, de ahí deriva el escritor. Eso, creo que fue Borges quien dijo que otros se envanezcan de las páginas que han escrito, yo me envanezco de las que he leído. Porque es un poco así, todo escritor empieza siendo lector, ¿no? Es absurdo, ¿no? Está claro. Y bueno, el paso a editor lo fui dando poco a poco, pues en su momento un amigo mío, José Luis Rendueles, que es también escritor, escribe tanto en asturiano como en castellano, y en los años 90 tenía un pequeño fanzine que yo empecé maquetándole, ¿no? Haciendo la composición, el diseño. Luego, cuando organizamos la Convención Española de Ciencia Ficción en el año 2000, dentro de la Semana Negra, publicamos un par de libros y yo me encargué de eso también, de maquetar los libros, de prepararlos, de hacer el diseño de portada y de interior, llevarlo a imprenta. Y ahí surgió un poco de tal. Y allá por 2009 más o menos, que fue cuando la impresión digital bajo demanda empieza a dar el salto de una calidad importante, de ya ser difícil distinguir qué está hecho por offset y qué está hecho en digital, decido que tengo unas cuantas novelas que en su momento han publicado otras editoriales que ya han cumplido su recorrido y que nadie me reedita, y decido echarme la manta a la cabeza, como dice el otro, y reeditarlas yo, tenerlas ahí y que estén a disposición de los pocos o muchos lectores que quiera. Y eso acaba llevando ya a publicar otros autores, a incluso traducir, porque en cierto momento yo había traducido cosas en plan puramente aficionado, pues relatos, artículos y tal, para alguna revista, y decido probar a traducir algo más serio, más tal. Lo primero que intento, porque soy muy fan de Sherlock Holmes, es hacer una nueva traducción del Signo de los Cuatro. Quedó bastante para mi propia editorial, para Sportula, quedó bastante contento con ella, y me voy librando la manta a la cabeza y traduciendo otras cosas. Luego empiezo a trabajar para otros clientes. De hecho, uno de los libros que se presentan en esta Semana Negra, Aves de la Peste, que publicado por Dolmen, lo traduje yo el año pasado para esta editorial. Y en cierto momento me encuentro traduciendo pues el Conan de Robert Howard, en un momento donde no hay ninguna edición de ese material en España. La última que había era de Timon Mas, muy de principios de siglo, nunca se había reeditado. Y además nunca se había publicado en España ese material tal como lo había escrito Howard. Siempre era pues con retoques de otros autores, insertando dentro de los cuentos de Howard cuentos de otros autores que no tenían nada que ver. Entonces yo lo que decidí fue rescatar los textos originales, volver a traducirlos, que me parecía que les hacía falta una nueva traducción, y ahí empecé esta faceta mía, que es casi convertirme no en el único editor de Howard en España, porque hay otros más. Por ejemplo, Valdemar ha publicado cosas y tal, pero sí casi en una editorial que una parte importante de su catálogo es la obra de Howard, o son libros acerca de Robert Howard. De hecho, hace unas semanas recibí un premio de la Robert Howard Foundation, que es una fundación americana que se dedica al estudio y mantenimiento de la obra de Howard, al mejor libro de ensayo por un libro que publiqué el año pasado, un libro que escribí yo y que publiqué, que es una guía de la era Iboria, que es el mundo donde vive Conan y donde corre sus aventuras. Y ese libro, pues esta asociación tejana, que ellos no son tejanos, aunque sí que hay gente de todos Estados Unidos, pues sí que organizan en Texas en junio unos Robert Howard Days, una especie de mini convención en la casa natal de Howard, que se conserva todavía, y ahí hace una especie de mini convención y otorgan estos premios. Y ya cuando me nominaron me sorprendió mucho que conocieran la existencia de mi libro, ¿no? De un libro español, que es verdad que ahora, pues como distribuyes muchas veces por Amazon y tal, de eso llega un poco a todas partes. Fluye más de información, ¿no? Sí, pero ya cuando lo gané, cuando me dijeron, no, lo has ganado y tal, y además, hace poco me llegó la placa, quedé muy contento, ¿no? Ahí está en casa, y es un reconocimiento importante para la labor que he estado haciendo y que seguiré probablemente con la obra de Howard. Claro. Qué personaje, Conan, ¿no? Conan es, Conan es un personaje... Si te soy sincero, no pensaba que diese para tanto. Conan es un personaje mucho más interesante de lo que parece. El gran problema es que sobre todo el cine, a través de las películas de Arnold Schwarzenegger y tal, nos ha vendido la idea de un personaje muy primario que casi no piensa, que gruñe y poco más. Claro, el Conan literario no es así para nada. Sí, es verdad que empieza siendo, sobre todo en los primeros relatos, es como dice, es un poco el equivalente aquí a un chaval de pueblo que acaba de bajar del monte y su primer contacto con la civilización está un poco sin devastar, y en ese aspecto sí, el Conan de los primeros relatos
ten en cuenta que esos primeros datos se supone que tiene unos 17 años más o menos, cuando tiene su primer contacto con la civilización, no entiende la mitad de lo que pasa, todo le pilla de nuevas, por qué esta gente se comporta así, por qué es tan rara, pero claro, estamos hablando de un tío que de esos 17 años de brutote, cuando tiene unos 40, se acaba convirtiendo en el rey de la nación más poderosa de su tiempo, y en un rey además que es recordado su reinado como un reinado próspero y justo y tal, o sea, no es de un idiota, es un tío, de hecho, más de una vez a lo largo de los cuentos de Howard, te das cuenta que es lo bastante listo para saber dónde se mete y decir, no, mira, aquí prefiero pelear otro día y mejor me voy por aquí, ¿no? Que es una cosa que no vemos nunca en las películas. A mí me gustan mucho las películas de Schwarzenegger, sobre todo la primera, la de John Milius, me parece una película, como película de fantasía heroica, es estupenda. También tengo que decir que como adaptación de Conan, visualmente es muy fiel, pero en la peripecia y sobre todo en la ideología, esa ideología de Conan de aplastar a mis enemigos, oír el llanto de sus mujeres, es un invento de John Milius, eso no está en Howard en ningún momento, es una rayada que John Milius se sacó de la cabeza, que luego descubrí que John Milius, de quien era fan realmente, es de Gengis Khan, y que de quien siempre quiso hacer una biografía es de Gengis Khan. Entonces hay un personaje en el Conan de John Milius que se llama Subotai. Subotai es el lugarteniente de Gengis Khan. Entonces está cogiendo cosas de su biografía de Gengis Khan y metiéndolas en Conan, ¿no? Está haciendo un batiburrillo que le queda bien, funciona, pero bueno, es Conan van a un tropo, podríamos decir. Bueno, tus libros se encuentran en internet, o sea, los que firmas como Rodolfo Martínez, los que publicas también con la editorial Spártula. Sí. ¿Tienes ahí un catálogo? Sí, a ver, tenemos la página web, tenemos desde hace un par de años por fin tienda online, que en su momento la llegué a tener y la quité, pues bueno, me daba ciertos problemas, pero ahora he llegado a un acuerdo con una empresa que son, digamos, los que me la montan y además me permiten no tener que un fondo editorial, porque como trabajamos en impresión bajo demanda, tú compras el libro se imprime y se te manda. Entonces, bueno, se me permite trabajar casi con muy poco stock. El stock que llevo, pues, por ejemplo, a ferias del libro o cuando tengo algún pedido del distribuidor, que son pequeños pedidos, tal. Y está eso, la tienda online, y luego también está en librerías, pero a través de mi distribuidor, que es AZ, que es un distribuidor, no es tradicional, no es el distribuidor típico que te pide que le entregas una tirada mínima de tal y luego a los 6 meses te devuelve la mitad de lo que le has mandado, o todo, que algo tengo amigos editores a los que les ha pasado. Este es un un distribuidor que actúa bajo pedido de librerías. Entonces, más o menos, las ventas no son seguras al 100%, porque, bueno, la librería puede no venderlo y devolverlo, pero no es lo mismo. Lo que a mí me pide ese distribuidor, sé que a las librerías va a llegar sí o sí. Luego se venderá o no, pero no va a pasar a lo mejor un año en un almacén, como sé que ha pasado con algunos editores, ¿no? y que el distribuidor se lo devuelve pues prácticamente sin haberlo tocado. Claro. Bueno, es una editorial, si me permite, Rodolfo, singular. Bueno, es una editorial pequeña, desde luego. No sé si es... los americanos y los ingleses tienen una expresión que se llama small press, que define ese tipo de editoriales como la mía, que son a lo mejor de una sola persona o de muy pocas, y yo a veces bromeo que la mía diciendo más que small press es una tiny press, que es todavía más pequeño que small, ¿no? Sí. Pero bueno, es singular. No, me refiero a que sí. Bueno, te mueves en el género de lo fantástico, sí, de la ciencia ficción, que no es muy habitual. Era a lo que me refería también. Singular. Bueno, a ver, el problema es que en Asturias es verdad que no es muy habitual, no hay muchas editoriales que se dediquen a eso, pero bueno, en España sí que hay unas cuantas, es verdad que, y bueno, incluso grandes sellos como Planeta tienen Minotauro precisamente, donde está, bueno, claro, Minotauro está El Señor de los Anillos, que se come una parte importante y tal, pero publican otras muchas cosas, como Philip K. Dick, como bastante ciencia ficción y tal, entonces sí que hay bastantes editoriales en España. Yo sí que tenía claro que si algún día montaba una editorial iba a ser de fantástico, porque es lo que... A ver, yo escribo ciencia ficción o fantasía. Terror no puedo decir que haya escrito nunca, aunque a veces tontea un poco con él. Sí que a veces tengo algún elemento policíaco, porque bueno, también soy muy fan, como te digo, no solo de Sherlock Holmes, sino también de autores como Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Me gusta mucho la novela negra clásica y me gusta mucho mezclar géneros. Entonces a lo mejor una novela mía tiene elementos de espías a lo Le Carré, pero también un toque de ciencia ficción con un elemento de fantasía al final, ¿no? Ahí me gusta mucho mezclar géneros. Y evidentemente, como editor, voy a publicar lo que me gusta, lo que creo que lo que a mí me tira. Sí, claro. Entonces, bueno, pues era inevitable que fuese una editorial dedicada al fantástico. Sí que es singular comparada con otras editoriales que publican fantástico, y es que estoy haciendo un esfuerzo por publicar también una cosa que hay muy poco en España, que es ensayística sobre los géneros fantásticos. Libros de ensayo, pues en su momento, pues este que te comentaba de Howard que saqué, otro libro que tengo analizando la obra de Isaac Asimov, un libro de un amigo mío que es doctor en teoría y literatura por la Complutense y ha escrito un trabajo académico analizando la ciencia ficción desde un punto de vista de teoría de la literatura académico, que es
es un tocho que sorprendentemente se está vendiendo bastante bien. Primero, es un libro de ensayo. Segundo, tiene un tono académico. Y tercero, no es barato. Es un buen tocho y sin embargo está funcionando bastante bien. Es un long seller, es uno de los long sellers de la editorial que se va vendiendo poquito, pero nunca deja de venderse. Qué bien. Bueno, entramos en la semana del Celsius. Sí. Creo que vas a tener caseta, ¿no? Sí, tendré una caseta, como decía antes, a medias con Radagast, digamos, sí. Entre los dos copamos un poco ahí. No es que seamos las únicas editoriales asturianas del Fantástico, porque como digo, está Duerme Vela y hay alguna otra más, pero sí copamos ahí un poco entre los dos, él la parte en asturiano y yo la parte en castellano. Vale, y además vas a estar presentando algunos autores, ¿no? Sí, en concreto, mañana martes por la tarde. No tengo ahora mismo la hora, pero bueno, por la tarde las actividades del Celsius presentaremos El mundo tras el sueño, que es la primera novela de Carmen de Bernardi. Es una joven autora gijonesa de 20 años a la que conocí hace unos 3 en un pequeño encuentro de ciencia ficción que se hizo en Gijón, llamado Asturcon, dedicado precisamente a temas de ciencia ficción y fantasía. Ya me venía con una serie de encuentros entre autores y editores, y ya me vino con un proyecto de novela que, bueno, que yo no estaba para publicar, pero sí me pareció prometedor. Y le dije que si no le importaba, que si tenía más cosas que me las fuese mandando. Me mandó esta novela. Vi una mejoría muy importante respecto a lo que había leído hacía 2 o 3 años y me pareció que estaba lo bastante bien para publicar y que merecía la pena. Entonces es una novelita muy corta, se lee en 2 patadas. Es la historia de una chica está estudiando en la universidad y padece un insomnio terrible y un día se queda dormida y va a una especie de mundo alternativo y ahí empiezan a pasar una serie de cosas que no contaré. Y ya digo, me pareció muy interesante. De hecho, acaba de pasarme su segunda novela y que espero poder publicar el año que viene. Y o sea, si esta primera novela era un salto respecto a lo que había leído, esta segunda es un salto más importante todavía. La verdad es que me ha encantado. Casi tengo ganas de publicarla ya y no espero el año que viene. Me parece muy buena. Qué buena portada la de El mundo tras el sueño. Bueno, en general, las portadas de Hombre, procuro currarme las portadas lo que puedo. ¿Las haces tú también? No, a ver, pues unas veces las encargo, otras veces pues a lo mejor tiro de un banco de imágenes, otras veces utilizo distintos elementos y con Photoshop los intento mezclar, que es el caso de esta portada. Esta portada está tomada pues parte de, a lo mejor la chica está cogida de un banco de imágenes, el fondo está cogido de otro, está integrado con Photoshop. Pues la chica originalmente era rubia, le cambiamos el color de pelo pues porque la protagonista era morena, le cambiamos un poco el color de la ropa. Entonces a veces hago ese tipo de portadas, otras veces pues eso, o directamente cojo la que está en el banco de imágenes y la utilizo, o la encargo. Entonces depende un poco. Por ejemplo, las de Conan se las encargué a un artista asturiano que se llama Breogán, que es en el Celsius, suele estar allí, él pinta al óleo y tiene un estilo además le tira mucho la fantasía heroica, y cuando le voy pintando digo, a este hombre le voy a encargar unos cuadros para usarlos de portadas. Entonces las novelas de Conan son cuadros de este chico. Y tal. Y sí, la de Carmen, bueno, la consensué un poco con la autora. Me dije, oye, tú que ves como que eso procuro hacerlo casi siempre, ¿qué te parece como portada? Luego el librito tiene ilustraciones de ella, ¿no? Aparte de la propia autora, que también es dibujante de cómic. Y bueno, estoy muy satisfecho del libro. En la Félix funcionó bastante bien. En la sesión de firmas que hicimos, bueno, la verdad es que agotamos los ejemplares que traíamos y entonces tuve que reimprimir más para el Celsius. Y estoy bastante contento de cómo está funcionando. A ver en el Celsius cómo se da, yo creo que bien. Claro. Y luego eso es mañana, el miércoles también por la tarde, creo que es a las 6:30. Estaré yo presentando precisamente, hablando un poco del trabajo que hace la editorial con Conan. Bueno, no con Conan, con Howard en general. Hablando un poco pues del libro que te comentaba antes, el que ha sido premiado, y del último que he sacado, que es un libro que se llama Bajo la enseña de la tigresa, y en el que lo que he hecho es Howard al morir dejó unos 5 o 6 relatos de Conan sin acabar. En algunos casos dejó una sinopsis de una página, en otros casos era un borrador sin acabar, en otros 2 páginas sin ninguna indicación de cómo seguía, y me lié la manta a la cabeza y decidí continuar esos cuentos, a rematarlos y además escribir una especie de historia puente tipo, podríamos decir algo así como de estilo los cuentos de Canterbury, en el sentido de que una serie de personajes llegan a una posada, todos han conocido a Conan y empiezan a contarse historias unos a otros. Pues cuando yo le conocí me pasó esto, y es cada uno de los relatos, ¿no? Entonces eso es lo que presentamos el miércoles junto con el resto de las cosas de Howard que hemos hecho. Vale. Una cosa más, ya con un poco más de brevedad, porque estamos ya rayando el final de la entrevista. ¿Estás a gusto de cómo está funcionando el gremio de editores del que formas parte? Sí, no llevo mucho con él, creo que llevo unos 3 o 4 años, y la verdad es que en general estoy bastante contento. Veo cómo se mueven las cosas que intentan hacer, cómo se intentan mover, y la verdad es que sí, en general estaba muy contento con la antigua dirección, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama esta mujer, era la editorial de La Llama, quiero recordar que era. Y estoy contento con la nueva, o sea, no, en principio no tengo nada que reprochar, estoy bastante a gusto y pienso seguir con ellos en principio, no
Bueno, facilitan muchas cosas, ¿no? Asistencia a ferias. Sí, las ferias, ese tipo de cosas y tal. Sé que el gremio está intentando que la FEA, la Feria de la Edición Asturiana, que sería la feria del gremio, esté un poco mejor planteada, porque el problema es que ahora mismo está en un recinto cerrado que o vas allí directamente o no tal. Entonces quieren intentar convencer al Ayuntamiento de Oviedo o a otro ayuntamiento que esté disponible, intentar hacerla en la calle para que la gente pues que vaya pasando por ahí, porque como está la Félix, por ejemplo, en Begoña, ¿no? Que la gente va pasando, no va a la feria, pero dice ya cae y dice, coño, mira un libro, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, Rodolfo, ha sido un placer conocerte, que tengas mucha suerte con tus trabajos personales y con la editorial, y seguimos en contacto. Ya Perfecto. Nos vas contando de las cuestiones que tienes, los libros que van apareciendo. Muchas gracias. De nada, venga, un placer. Así nos vamos en el día de hoy. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten de este lunes. Hasta mañana. Muchas gracias. Me llamaste el sábado por la mañana.